El apocalipsis está a punto de llegar con el estreno de la tercera y última temporada de Dark. Este 27 de junio de 2020, el destino se cumplirá y se revelarán los misterios que dejó pendientes la serie. Sí, sabemos que será difícil recordarlos todos, por eso les traemos este resumen de las primeras 2 temporadas, pero para tener la cosa más organizada, este es un recuento por épocas. Antes de empezar, recordemos que Dark ocurre en Winden, un pequeño y sombrío pueblo alemán en el que desaparece el niño Mikkel Nielsen. En el pueblo hay 4 familias que están conectadas más de lo que ellos imaginan, gracias a los viajes en el tiempo. Además de la familia de Mikkel, las otras son los Tiedemann, los Kampwald y los Doppler. Otro asunto básico antes de arrancar es que en esta serie vemos 5 periodos, separados por 33 años. 1921, 1953 y 54, 1986 y 87, 2019 y 2020 y 2052-2053. Ahora sí, empecemos. En esta época de la historia de Winden vive Adán, quien por cierto tiene la cara desfigurada por tanto viajar en el tiempo. Él quiere controlar los hechos que ocurren en cada una de las épocas para que el apocalipsis pueda llegar. Adán es también el líder de Sigmundus, una sociedad secreta que viaja en el tiempo, creada justo en 1921. Él tiene a varios subordinados que hacen el trabajo sucio, pero el principal es Noah. Cuando Noah era joven, excavó la cueva que permite viajar en el tiempo. Y mientras lo hacía, mató a un amigo que se quería rebelar contra Adán. Sí, Noah es despiadado y muy fiel a su patrón. El Jonas Campbell de 2019 llega a esta época sin querer. Quería regresar del futuro a su época, pero terminó en 1921. Ahí es confundido con un soldado y recibido en la casa del Noah joven. La hermana de Noah es aparentemente Agnes Nielsen, quien más adelante se convertirá en otra viajera de Sigmundus. Agnes es, por cierto, la bisabuela de Mikkel, el niño perdido en 2019. Pero de esa línea familiar hablaremos más adelante. El joven Noah lleva a Jonas a la iglesia, donde están el Noah adulto y Adán. Ahí, Jonas se entera que Adán es él mismo, y que su intención es lograr el tercer proceso de 33 años para que ocurra el apocalipsis. Adán le dice a Jonas que la única manera de detener esto es viajar al día previo en el que su padre se suicidó, lo cual habría desencadenado todo el embrollo. Y como Jonas es muy buen muchacho, pues le cree a Adán. Jonas viaja entonces de regreso a 2019 para intentar detener la muerte de su padre, y nos despedimos de 1921. Los hechos de este año ocurren durante una semana, del 5 al 12 de noviembre. En esta época vemos a Bernd Doppler planear la construcción de la planta nuclear en Winden. Bernd es papá de Helge, quien en 2019 será un anciano que grita barbaridades misteriosas que nadie comprende. El mismo Helge, al que por estos días le destrozará la cara el Ulrich Nielsen de 2019, el mismo que más adelante se convertirá en el principal peón de Noah. Pero vamos en orden cronológico. El Helge de 1986 viaja en el tiempo y trae el cuerpo de Erik Obendorf hasta 1953. 4 días después trae el cuerpo del pequeño Yasin Fries. Ambos desaparecieron en 2019. Luego aparecieron en el misterioso cuarto azul de 1986, atados a una silla, que en realidad es una máquina arcaica para viajar en el tiempo. Pero la silla no funciona muy bien que digamos y los termina matando. Ambos cuerpos tienen las mismas lesiones, como los ojos quemados y los oídos estallados, y ambos aparecen sobre un montón de tierra sobre el sitio donde se empieza a construir la planta nuclear. El 10 de noviembre de 1953, el niño Helge ve ambos cuerpos y a la policía inspeccionando la zona. El Ulrich de 2019 llega ese día, buscando a su hijo Mikkel, pero en lugar de encontrarlo, se topa con Tronte, quien es su papá, y por si las coincidencias fueran pocas, llegó ese día a Winden con su madre, Agnes. Ulrich está muy desconcertado y va a hacerle preguntas al relojero H.G. Tannhaus sobre el libro que escribió para viajar en el tiempo. Ahí deja su chaqueta y su teléfono celular. Luego va a la cabaña de los Doppler y, como mencionamos, intenta matar al niño Helge para cambiar el futuro y evitar así las desapariciones de Winden. Ulrich le da un rocazo en la cabeza, que le desfigura la mitad del rostro, pero Helge no muere. Ulrich cree que el niño sí falleció y lo lleva al búnker. Helge entonces desaparece en su época. Esa misma noche, Claudia Tiedemann le da al relojero los planos de una máquina del tiempo, que funcionará mucho mejor que la silla de 1986. Was soll das sein? Sagen wir, es ist etwas, das den Lauf der Zeit gerade rücken wird. Egon Tiedemann, el papá de Claudia, es el policía del pueblo. Él detiene a Ulrich y lo culpa de la muerte de los 2 chicos que llegaron del futuro, y de paso la de Helge, quien sigue desaparecido.
Mientras tanto, Helge despierta después de un golpe, en el búnker de su familia. Ahí se abre un portal en el que ve al Jonas de 2019 atrapado en el cuarto azul de 1986, que es en realidad ese mismo búnker. A través del portal se tocan, y el Helge de 1953 es transportado al búnker de 1986. Del 23 al 26 de junio de este año, vemos el misterioso regreso del niño Helge. Noah le explica en 1986 que cuando crezca le ayudará. Le advierte que no hable nada al respecto y lo manda de vuelta a su época. Agnes Nielsen está recién divorciada y vive con su hijo, Tronte, en la casa de los Tiedemann. Por cierto, Agnes comienza a tener un romance secreto con Doris Tiedemann, la madre de Claudia Tiedemann. Hasta aquí sabemos ya que Agnes es madre de Tronte y Tronte es padre de Ulrich y Ulrich es padre de Mikkel. Pero volviendo a la historia, la Claudia anciana de 2019 que se aparece de vez en vez por las épocas, le advierte a Agnes que debe detener a su hermano Noah en su afán por lograr el tercer ciclo y con ello provocar el apocalipsis. Dein Bruder ist ein blinder Narr. All das Leid, das den Menschen bringt. Aber es wird ein Ende haben. Esa misma Claudia luego visita a su padre, Egon, en su oficina de la policía, para pedirle disculpas por todas las cosas malas que le van a pasar. Como era de esperarse, Egon no entiende nada. Luego Claudia sale al bosque y es asesinada por Noah. Finalmente resulta que el niño Helge quiere hablar sobre su desaparición, pero como es malvado desde chiquillo, le dice a Egon que la anciana Claudia es la fuente del verdadero mal. Hat mir von ihr erzählt. Dem weißen Teufel. Algo que evidentemente Noah le pidió que dijera. Egon está muy confundido, sospecha que no sabe la verdad, y ahora duda sobre la culpabilidad de Ulrich. Una explosión en la planta nuclear de Winden abre en el verano de 1986 un agujero que conecta a los Winden de 1921, 1953, 1986 y 2019. El 9 de octubre desaparece Mats Nielsen, el hermano de Ulrich e hijo de Tronte. Sabemos que el Helge de ese año fue quien lo secuestró y lo llevó al búnker. La noche del 4 de noviembre, Helge viaja a 2019. Mads es enviado también a 2019 a través de la defectuosa silla máquina del tiempo, lo cual le produce la muerte. Al día siguiente, Erik es enviado con la misma silla asesina a 1953. Mientras tanto, el Mikkel de 2019 sale de la cueva y llega a esta época. Se da cuenta que viajó en el tiempo y conoce a la enfermera Inés Kamwald, quien más tarde decide adoptarlo. El Jonas de 2052 aparece en esta época para platicar con el relojero Tannhaus sobre los agujeros de gusano para viajar en el tiempo. Y Helge le regala a Claudia el libro del relojero en su primer día como directora de la planta nuclear. Días después, el Jonas de 2052 regresa con el relojero para que le repare su máquina del tiempo, que es la misma que el relojero empezó a construir a partir de los planos que le dio Claudia. En esta época vemos también el primer viaje en el tiempo del Jonas de 2019 a través de las cuevas de Winden, a donde llega buscando a Mikkel. Cuando Jonas versión 2019 ve de lejos a Mikkel en 1986, Jonas versión 2052 aparece detrás de él y le pide que no haga nada por Mikkel, porque está donde debe estar. Wenn du Mikkel jetzt zurückbringst, dann greifst du in den Lauf der Dinge ein. Dein Vater lernt deine Mutter nicht kennen, sie verlieben sich nicht, sie heiraten nicht. Und du wirst nicht geboren. Aún no sabemos por qué, pero este enigma se resolverá en 2019. Como el Jonas de 2019 no entiende nada, sigue intentando traer de regreso a Mikkel, pero es detenido por Noah y el Helge de 1986. Entonces despierta encerrado en el búnker. Desde afuera, el Jonas de 2052 le explica quién es él. Luego va a las cuevas a cerrar el agujero de gusano. Mientras tanto, se abre en el búnker el portal que mencionamos en 1953, lo que hace viajar al niño Helge a esta época y a Jonas de plano lo manda hasta 2052. El pobre Ulrich ahora está encerrado en un hospital psiquiátrico. Egon, quien es ahora un policía retirado, logra descubrir que el hombre que arrestó en 1953 es en realidad un viajero en el tiempo que sí estaba buscando a su hijo. Quizá para calmar sus culpas, Egon va al psiquiátrico y le muestra a Ulrich la foto del recién llegado Mikkel de 2019. Como era de esperarse, Ulrich se pone muy mal. Mientras tanto, la Claudia anciana visita a la Claudia de esta época para explicarle todo el asunto de los viajes en el tiempo y el rol que ella tendrá que asumir. Además le cuenta que enterró 33 años atrás una de las máquinas del tiempo en el jardín de su casa, para que ella la use. Claudia entonces viaja a 2019 y se entera, entre otras cosas, que su papá, Egon, morirá el 26 de junio de 1987. Ellos se llevan mal,
y Claudia siente mucha culpa, así que decide pasar todo ese día con él, sin saber que al hacerlo está cumpliendo el destino en la existencia de Egon. Mientras ellos discuten en la cocina, ella lo empuja, Egon se pega en la cabeza y muere. Descansa en paz, Egon Tiedemann. El 20 de junio, el Jonas de 2019 regresa a su año, pero antes del suicidio de su padre, Michael. Él cree que, como le dijo a Dan, si logra detener este suceso, evitará más procesos de 33 años, y con ello el apocalipsis. Jonas y su padre hablan del tema, pero Michael no tiene la intención de suicidarse. Esa idea entra a su cabeza a partir de la plática con Jonas. Aquí nos damos cuenta que el responsable de las desgracias venideras es Jonas, quien terminó siendo otra marioneta de Adán. Al día siguiente, Michael se suicida y deja una carta para su hijo, que debe ser abierta el 4 de noviembre de 2019 a las 10:13 de la noche. Esta escena nos aclara una vez más que en Dark es imposible cambiar el futuro, porque al intentarlo, los personajes lo están escribiendo. Durante este año nos enteramos además que Michael es en realidad Mikkel, el niño que llegó a 1986 y para 2019 tiene una familia y es el padre de Jonas. Eso tristemente significa que Marta Nielsen, la chica de la que Jonas está enamorado, es en realidad su tía, porque es la hermana mayor de Mikkel. Luego saltamos hasta el 4 de noviembre, el día en el que el viejo Helge empieza a gritar "pasará de nuevo". Ese día a las 10:13 de la noche, mientras la enfermera Inés lee la carta de Mikkel adulto, el Mikkel niño entra a la cueva que lo transportará a 1986. Peter Doppler, el hijo de Helge, descubre el cuerpo de Mads y junto con Tronte Nielsen busca explicaciones. La Claudia anciana aparece y les da una libreta que explica todos los eventos pasados, presentes y futuros. El Jonas de 2052 aparece en esta época y encuentra un mapa de las cuevas en el estudio de Mikkel adulto. Poco después entra a la habitación de Jonas y mientras duerme le deja marcas en el mapa de las cuevas, para que pueda viajar en el tiempo. Luego le deja un paquete con la carta de su padre y una linterna que parece traída del futuro. Mientras tanto, Noah le da a la pequeña Elizabeth Doppler un reloj para su mamá, Charlotte Doppler, quien es ahora la jefa de la policía de Winden. Ulrich busca respuestas sobre la desaparición de su hijo con el viejo Helge, pero solo encuentra el libro del relojero Tannhaus, lo que lo lleva a la cueva y al viaje del que no volverá. Helge, por su parte, viaja a 1986 para convencer a su yo de esa época para que detenga los secuestros de los niños, pero no lo logra. Regina Tiedemann, quien alojó en su hotel al Jonas de 2052, encuentra en la habitación los papeles sobre los viajes en el tiempo y sobre Sigmundus, que Jonas dejó. Por su parte, la policía Charlotte descubre cada vez más pistas sobre los viajes en el tiempo y se da cuenta que la desaparición de Ulrich se debió a un viaje a 1953 del cual no pudo volver. El 21 de junio, justo un año después del suicidio de Mikkel, el Jonas de 2052 va con Hannah, su madre, y le explica todo el asunto de los viajes en el tiempo. De paso, le cuenta que el apocalipsis ocurrirá en 6 días, el día que se planea desactivar la planta nuclear. Hannah no está tan convencida de la posibilidad de viajar en el tiempo, así que el Jonas de 2052 se la lleva a 1987 para que vea a Mikkel. Ese día nos enteramos también que el relojero Tannhaus fue quien crió a Charlotte. Elizabeth además encuentra una foto de 1921 de los miembros de Sigmundus, con Noah entre ellos. La Claudia de 1987 viaja a 2020 para pedirle perdón a su hija, Regina, por ser una mala madre. Regina además ahora tiene cáncer. Estos días Claudia también descubre qué día morirá su padre, Egon, y ella desaparecerá. Pero bueno, Charlotte ya sabe demasiado, así que va con su esposo Peter y con Hannah al búnker. Ahí se encuentran al Jonas de 2052 y se explican entre ellos lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá. Will, dass der letzte Zyklus beginnt. In 3 Tagen. Ich muss ihn stoppen. El 27 de junio de 2020, día del apocalipsis, el Jonas de 2052 se encuentra con Magnus Nielsen, Bartosz Tiedemann y Franziska Doppler, y se los lleva al futuro. Estos 3 chicos forman parte del grupo de amigos del Jonas de 2019, e iban en el grupo que entró al bosque la noche en que Mikkel desapareció. El Jonas de 2019 también está en esta época y quiere salvar a Marta, pero Adán llega y la mata de un balazo. Jonas está devastado, pero entonces aparece otra Marta, que proviene al parecer de otra dimensión, no de otra época. Aus welcher Zeit bist du? Die Frage ist nicht aus welcher Zeit, sondern aus welcher Welt. Finalmente la planta de Winden estalla y ocurre el apocalipsis. El esfuerzo de Jonas por detenerlo fue en vano.
De esta época solo sabemos que el mundo fue devastado y que quedaron muy pocos seres humanos. Elizabeth Doppler ahora dirige a un grupo armado. Cuando el Jonas de 2019 viaja a esta época desde 1986, lo cuelgan, pero finalmente Elizabeth no permite que muera y él logra escapar. También sabemos que dentro de los restos de la planta de energía está la partícula de Dios y que Elizabeth y su grupo matan a quien quiera entrar ahí. El Jonas de 2019 logra sobrevivir por su cuenta en esta época. Un día entra a la planta y descubre un agujero de gusano, pero es inestable y necesita más electricidad para poderlo estabilizar, y así volver a viajar en el tiempo. Finalmente lo logra, pero no es transportado a 2019, sino a 1921. Elizabeth también entra a la planta y mientras los miembros de Sigmundus de 1921 logran estabilizar todos los agujeros, Elizabeth ve a Charlotte, su madre, y se tocan las manos. ¿Qué pasará en Dark temporada 3? ¿Habrá no solo un plano temporal, sino también de dimensiones? ¿Será posible que alguien pueda finalmente cambiar el destino y así evitar el apocalipsis? Esto lo sabremos a partir del próximo 27 de junio, día que estrena la tercera y última temporada de Dark. So I can understand.